Capítulo 1. ¿Dónde aparece Irán en la Biblia? El origen profético de Persia. ¿Sabías que Irán, bajo su antiguo nombre de Persia, es uno de los países con más menciones relevantes en las Escrituras? ¿Y que su destino fue marcado siglos antes de su auge y caída en la historia moderna? Este capítulo es la puerta de entrada a una historia profética poco explorada pero profundamente reveladora. En la Biblia, Irán no aparece con ese nombre moderno, pero sí como Persia, y su rol está entretejido en los momentos más estratégicos de la historia del pueblo de Dios. Desde la caída de Babilonia hasta las visiones de los profetas mayores, Persia tiene una función que va mucho más allá de lo político, representa un movimiento divinamente autorizado. Un actor en el tablero celestial del destino humano. Uno de los pasajes más evidentes es en el libro de Daniel. En Daniel 10:13 se menciona al príncipe del reino de Persia resistiendo al ángel enviado a Daniel durante 21 días. Esta no es solo una referencia geopolítica, es una escena espiritual en la que Persia tiene un papel protagonista en los conflictos invisibles que se desarrollan detrás de los eventos históricos. También el libro de Esther se desarrolla completamente dentro del imperio persa. Esther, una joven hebrea que se convierte en reina de Persia, es usada por Dios para salvar a su pueblo de una masacre inminente. ¿Por qué Dios permitió que el escenario de esta gran liberación fuese Persia? ¿Qué simboliza esta nación dentro del plan eterno del Creador? Otro punto clave es el rey Ciro el Grande, el único líder gentil que es llamado ungido por Dios en Isaías 45. Ciro no solo liberó a los judíos del exilio en Babilonia, sino que también ordenó la reconstrucción del templo en Jerusalén. Aquí vemos a Persia como un brazo ejecutor del plan de restauración divina, como una herramienta celestial en manos de un Dios soberano. Persia aparece en los registros bíblicos no como una nación común, sino como una potencia que actúa en favor del pueblo de Dios cuando éste más lo necesita. Esto establece una dualidad. Persia puede ser un instrumento de bendición, pero también es un actor en las batallas proféticas del futuro. Cuando analizamos el contexto bíblico, notamos que Persia no fue siempre enemiga de Israel. Más bien, tuvo momentos donde fue utilizada para proteger, liberar y favorecer a los hijos de Abraham. Sin embargo, en los textos proféticos, especialmente en Ezequiel 38, Persia vuelve a aparecer en una coalición que se opone a Israel en los últimos días. El propósito de este libro es ir desenrollando este hilo profético. No se trata de demonizar a una nación moderna, sino de entender cómo el plan de Dios se expresó a través de los imperios y cómo eso aún tiene implicaciones hoy. Irán no es un accidente en la historia, es una pieza clave en un rompecabezas espiritual que se está completando en nuestros días. La pregunta que ahora debe guiarnos es, si Persia fue usada por Dios en el pasado, ¿podría volver a serlo? ¿O está profetizado un destino de juicio inevitable? El siguiente capítulo nos llevará a descubrir cómo los reyes persas participaron en un plan divino que ni ellos mismos comprendían. Capítulo 2. Los reyes de Persia y el plan divino oculto. ¿Qué pasaría si te dijera que algunos de los hombres más poderosos de la historia antigua fueron guiados por Dios sin siquiera conocerlo? Y que, sin quererlo, cumplieron con precisión profecías escritas siglos antes de que nacieran? La Biblia no solo menciona a Persia como un imperio, menciona a sus reyes con nombre y propósito. Uno de los más emblemáticos es Ciro el Grande, fundador del imperio aqueménida. En Isaías 45, 1, 4, el Señor dice, así dice Jehová a su ungido, a Ciro. Impresionante. Dios llama ungido a un rey gentil, algo reservado casi exclusivamente a figuras como David o los sacerdotes de Israel. Ciro fue quien emitió el decreto que permitió el regreso de los judíos a Jerusalén tras 70 años de exilio babilónico, Esdras 1, 1, 4. Esta decisión no fue una casualidad política, fue el cumplimiento literal de lo que el profeta Isaías había anunciado más de 150 años antes. Incluso el nombre de Ciro aparece en las Escrituras antes de que él naciera. ¿Puede haber un testimonio más fuerte del control de Dios sobre la historia? Pero Ciro no fue el único. Le siguieron otros reyes como Darío y Artajerjes,
quienes también jugaron roles importantes en la historia del pueblo de Dios. Darío confirmó los decretos de Ciro y permitió continuar la reconstrucción del templo. Artajerjes autorizó a Esdras y luego a Nehemías a liderar reformas espirituales y reconstruir los muros de Jerusalén. Cada uno de estos reyes persas representa una fase en el plan de redención y restauración del pueblo de Dios. Lo notable es que muchos de ellos no eran conscientes de estar cumpliendo un plan divino. Actuaban movidos por sus políticas, sueños o intereses, pero detrás estaba la mano invisible del Todopoderoso. Esto nos lleva a una poderosa reflexión. Los gobernantes de este mundo pueden pensar que actúan con libre albedrío, pero los propósitos de Dios siempre prevalecen. El corazón del rey está en la mano de Jehová, como los ríos de agua, lo inclina a todo lo que quiere. Proverbios 21:1. En el plano espiritual, los reyes de Persia fueron instrumentos temporales de misericordia. A través de ellos, Israel recibió una nueva oportunidad. El exilio terminó. El templo fue reconstruido. La adoración fue restaurada. Sin embargo, ese periodo también marcó el inicio de un largo camino de conflictos entre el mundo persa y el pueblo hebreo. A lo largo del tiempo, las tensiones aumentaron y las alianzas se rompieron. Persia dejó de ser aliada y pasó a formar parte de las amenazas profetizadas en los últimos tiempos. En este sentido, los reyes de Persia encarnan una dualidad: por un lado, ejecutores de gracia divina, por otro, símbolos del poder terrenal que eventualmente se resistirá al reino de Dios. En el siguiente capítulo nos sumergiremos en uno de los personajes más fascinantes, el profeta Daniel. Él no solo vivió bajo el dominio persa, sino que recibió visiones que aún hoy siguen resonando con fuerza. Daniel será nuestro puente entre el pasado glorioso y el destino final. ¿Estás listo para descubrirlo? Capítulo 3. Daniel, Ciro y el puente entre Babilonia e Irán. ¿Por qué un joven hebreo en tierra extranjera fue clave en la conexión espiritual entre Babilonia y Persia? ¿Y cómo su vida se entrelazó con la voluntad de Dios para ambas potencias? La figura del profeta Daniel se eleva como un faro entre dos imperios: Babilonia, que lo tomó cautivo, y Persia, que terminó por adoptar sus visiones y darle voz ante sus reyes. Daniel no solo interpretó sueños, tradujo los designios del cielo a los poderosos de la tierra. Fue una especie de embajador de Dios ante el mundo pagano, y en su vida se teje la profecía, el juicio y la esperanza. Daniel fue llevado cautivo durante el reinado de Nabucodonosor de Babilonia, pero fue bajo el dominio persa donde vivió algunas de sus visiones más profundas y enigmáticas. En el capítulo 6 del libro de Daniel, ya bajo el reinado de Darío el Medo, vinculado al imperio medo-persa, Daniel es echado al foso de los leones por su fidelidad a Dios. Su milagrosa liberación no solo causó asombro, sino que llevó al rey Darío a emitir un decreto glorificando al Dios de Daniel en todo el imperio. Pero hay algo aún más impactante: bajo el reinado de Ciro el Grande, Daniel presencia el cumplimiento de la profecía de Jeremías sobre el fin del exilio. Daniel, que había leído y comprendido los escritos proféticos, entendía que se acercaba el fin de los 70 años de cautiverio. Fue entonces cuando Ciro emitió el famoso decreto que permitía a los judíos regresar a Jerusalén y reconstruir el templo, Esdras 1:1. Daniel no fue un espectador pasivo. Él oró, intercedió y ayunó por su pueblo. Su oración en Daniel 9 es una de las súplicas más profundas y humildes de toda la Biblia. Y es en respuesta a esa oración que el ángel Gabriel le revela la profecía de las 70 semanas, una visión que vincula el regreso del pueblo, la venida del Mesías y los eventos del fin. Es crucial notar que mientras Ciro era movido por decisiones políticas y estratégicas, Daniel discernía en el espíritu el verdadero origen de los eventos, la soberanía de Dios actuando por medio de Persia. Daniel, con su sabiduría y fidelidad, se convierte en el puente invisible entre el exilio y la restauración, entre Babilonia e Irán. También es importante observar que muchas de las visiones más apocalípticas de Daniel, como la de los 4 imperios o la estatua de Nabucodonosor, encuentran continuidad en el libro de Apocalipsis.
Persia, como segundo reino en la estatua, tiene una participación simbólica en el desarrollo del conflicto final entre el reino de Dios y los reinos humanos. Daniel representa, entonces, más que un profeta, es un intercesor, un político y un visionario que supo leer los tiempos. Supo que Persia no era un simple imperio, sino un actor profético. Y que su conexión con Irán no terminaba en Ciro, sino que seguía proyectándose hacia el futuro. Hoy, muchos estudiosos creen que Irán volverá a tener un rol destacado en el cumplimiento de las profecías del tiempo del fin. Algunas interpretaciones asocian a Persia con los ejércitos que se unirán en contra de Israel en los capítulos proféticos de Ezequiel y Apocalipsis. Daniel no solo vio el presente de Persia, también vislumbró su futuro. Y eso nos lleva al siguiente capítulo, donde Ezequiel toma la antorcha profética y describe con más detalle qué papel jugará Persia, o Irán, en la gran coalición contra Israel en los días postreros. ¿Te atreves a mirar lo que viene? Capítulo 4. Irán en las profecías de Ezequiel, la sombra de Gog y Magog. ¿Qué nación antigua aparece en una de las profecías más oscuras y temidas del Antiguo Testamento? ¿Y qué papel juega Persia en la gran batalla final contra Israel? Cuando el profeta Ezequiel recibió la visión de una alianza de naciones que marcharían contra el pueblo de Dios en los días postreros, Persia fue uno de los primeros nombres en la lista. En Ezequiel 38, 5, se lee con claridad, Persia, Cusifut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Aquí, Persia, Irán, no está sola. Forma parte de una coalición encabezada por Gog, príncipe de Magog, junto con Mesec, Tubal, Gomer y Togarma. Estas naciones, interpretadas por muchos estudiosos como territorios que hoy corresponden a regiones de Rusia, Turquía, África y el Medio Oriente, se unen en un ataque final contra Israel. Este capítulo es uno de los más debatidos de toda la literatura profética. Algunos lo ven como una guerra literal futura, otros como un conflicto espiritual o simbólico. Sin embargo, el papel de Persia es innegable, aparece como una aliada activa de fuerzas hostiles al pueblo de Dios. La profecía no da detalles sobre las motivaciones políticas o religiosas de Persia, pero su inclusión indica una continuidad profética. Persia, que en el pasado fue aliada de Israel, como vimos con Ciro, ahora se encuentra del otro lado del conflicto. Esta transformación no es gratuita. A lo largo de la historia, la región que hoy conocemos como Irán ha atravesado cambios profundos en su cosmovisión espiritual. Desde el zoroastrismo hasta el Islam chiita actual, Irán ha sido cuna de filosofías religiosas que muchas veces se han opuesto a la visión judeocristiana del mundo. La participación de Persia en la guerra de Gog y Magog marca un punto de no retorno. Esta no es una guerra política, sino una guerra espiritual. Es el clímax de siglos de oposición, de visiones del mundo encontradas, de una lucha que va más allá del tiempo y del espacio. La descripción que hace Ezequiel de esta guerra es escalofriante. Las naciones se movilizan como un enjambre contra Israel. Pero Dios no permanece en silencio. Dice el Señor en Ezequiel 38, 18-19, en aquel tiempo, cuando Gog venga contra la tierra de Israel, mi ira subirá en mi enojo. Dios interviene. Envía fuego, terremotos, confusión entre los ejércitos. La coalición es derrotada de forma sobrenatural. La gloria de Dios se manifiesta ante las naciones. Lo impactante es que, aunque Persia participa en este juicio, el castigo no es aniquilación total. En Ezequiel 39, 7, Dios declara, y daré a conocer mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo en Israel. Este mensaje deja entrever un propósito redentor incluso en medio del juicio. Irán, como parte de Persia, no es una nación sin esperanza. Su participación en esta batalla no es el final, sino una parte del proceso de revelación divina. ¿Puede una nación que fue usada por Dios en el pasado y que caerá en juicio ser restaurada en el futuro? ¿Existe redención incluso para los enemigos del pueblo de Dios? En el siguiente capítulo exploraremos esa dualidad espiritual,
como Persia puede ser, al mismo tiempo, enemiga y herramienta de los propósitos eternos de Dios. Porque el conflicto no ha terminado. Solo ha comenzado. Capítulo 5. El rol espiritual de Persia, enemigo o instrumento de Dios. ¿Puede una nación tener dos rostros en la historia bíblica? ¿Puede ser bendición en una generación y juicio en otra, según los propósitos del cielo? Persia, conocida hoy como Irán, es una de las naciones más enigmáticas en cuanto a su papel espiritual en las Escrituras. Su historia bíblica está marcada por una dualidad que desconcierta. Por un lado, fue instrumento directo de Dios para liberar a su pueblo, por el otro. Aparece como aliada en una coalición contra Israel en los días finales. ¿Cómo se explica esta contradicción aparente? Para entenderlo, debemos recordar que Dios no ve a las naciones simplemente como entidades políticas, sino como actores espirituales en un drama mucho más grande. En Isaías 46:10, el Señor declara, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Esto incluye el uso de naciones para propósitos que pueden parecer contradictorios a simple vista, pero que en su sabiduría infinita tienen sentido perfecto. Persia fue usada por Dios, como vimos en capítulos anteriores, para permitir el regreso del pueblo judío a Jerusalén. Pero este acto no fue meramente político. Fue un acto profético. Significó la restauración del templo, la recuperación de la adoración verdadera y la preparación para la llegada del Mesías siglos después. Sin embargo, a medida que los siglos pasaron, Persia dejó de ser aliada espiritual. Su evolución religiosa y política la llevó por caminos opuestos a los principios del reino de Dios. La adoración a falsos dioses, la expansión de ideologías hostiles al mensaje del Evangelio y su rol geopolítico en el Medio Oriente la transformaron en un agente espiritual contrario. Esto no es único de Persia. Muchas naciones han sido usadas por Dios en ciertos momentos y luego se han desviado. Egipto, por ejemplo, fue refugio de Abraham y de Jesús niño, pero también fue escenario de esclavitud. Roma fue el instrumento para la expansión del cristianismo, pero también persiguió a los creyentes. La diferencia con Persia es que su mención específica en las profecías la coloca en una posición de relevancia particular. No es cualquier nación, es una nación con propósito. Y ese propósito ha incluido, y puede volver a incluir, tanto actos de bendición como de juicio. Desde una perspectiva espiritual, Persia representa al mismo tiempo el favor divino y la prueba divina. En su momento fue una vía para restaurar lo perdido. Pero en el tiempo del fin será, según Ezequiel, parte de una amenaza que activará la intervención directa del Señor. Esto nos lleva a una pregunta aún más profunda: ¿puede Irán, hoy, despertar de ese rol oscuro y volver a ser instrumento del bien? ¿Puede Dios volver a usar a esta nación, aún después de todo? La historia de Jonás y Nínive nos recuerda que sí. Dios puede enviar un mensaje de arrepentimiento incluso a la ciudad más perversa, y si ésta responde, Él cambia su decreto. Lo mismo sucedió con Egipto en los días de José y con Babilonia en el tiempo de Daniel. Entonces, el rol espiritual de Persia no está totalmente sellado. Aunque su destino profético apunta a un juicio, también hay indicios en la Biblia de que Dios no ha cerrado su mano. En Isaías 19:25 se dice, bendito sea Egipto mi pueblo, y Asiria obra de mis manos, e Israel mi heredad. Aquí vemos una visión futura de reconciliación entre antiguos enemigos. ¿Podría Irán formar parte de esa restauración? ¿Podría Dios usar nuevamente a este país para un acto de misericordia final? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, el destino de Persia en la Biblia no es unidimensional. Es complejo, profundo y lleno de contrastes. Y todo esto nos prepara para el análisis más intenso de todos, la participación de Irán en el Apocalipsis, el libro del desenlace final. ¿Estás listo para descubrir lo que aún está oculto en las visiones del último libro de la Biblia? Capítulo 6. Irán en el Apocalipsis, claves ocultas del fin de los tiempos. ¿Aparece Irán en el Apocalipsis? ¿Está su nombre oculto bajo símbolos y metáforas?
¿Y cuál es su papel en el clímax de la historia humana según la revelación de Juan? Aunque el libro de Apocalipsis no menciona a Persia o Irán por nombre, su influencia puede detectarse a través del simbolismo profético que conecta con otras escrituras. Recordemos que la Biblia es una unidad, lo revelado en Daniel, Isaías y Ezequiel encuentra ecos en el Apocalipsis. Las piezas se unen para revelar un plan completo. En Apocalipsis 16 se menciona algo extraordinario: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Apocalipsis 16:12. Este verso ha provocado un sinfín de interpretaciones. ¿Quiénes son los reyes del oriente? Muchos estudiosos coinciden en que esta expresión se refiere a potencias ubicadas al este de Israel, naciones como China, India y también Irán. Geográficamente, Irán encaja perfectamente en esta profecía. Es una potencia oriental que históricamente ha tenido interés en los asuntos de Jerusalén y Medio Oriente. Además, su desarrollo nuclear y su retórica beligerante contra Israel lo convierten en un actor plausible en los escenarios del fin. Pero la conexión más fuerte está en el espíritu que opera detrás de las naciones mencionadas en Apocalipsis. En el capítulo 17 se habla de una gran bestia, de una prostituta que se sienta sobre muchas aguas, de 10 reyes que ceden su poder a la bestia. Aunque esto ha sido aplicado a imperios como Roma, hay elementos que permiten ampliar el análisis. Irán no es parte del mundo occidental, pero representa una forma de poder antagónica al reino de Dios. En el contexto de Apocalipsis, las naciones se polarizan: están los que siguen al Cordero y están los que siguen a la bestia. Irán, por su alineamiento ideológico y espiritual, puede representar a aquellos que se oponen activamente al pueblo de Dios. No se trata solo de política. En Apocalipsis 9, durante la sexta trompeta, se describe la liberación de 4 ángeles atados en el Eufrates, lo que da lugar a una matanza masiva. Otra vez, el río Eufrates, vecino histórico de Persia, aparece como escenario clave. El simbolismo apunta a una concentración de fuerzas demoníacas y humanas desde el oriente que marchan hacia el conflicto final. Además, en Apocalipsis 13 se describe a la bestia que sube del mar con poder para hacer guerra a los santos. Aunque su descripción es simbólica, muchos teólogos creen que representa una coalición de poderes políticos y religiosos del fin. Irán, con su teocracia militante y su influencia en grupos extremistas, podría formar parte de esta red profética. El Apocalipsis también habla de una gran batalla, Armagedón. Irán ha sido mencionada por líderes religiosos y políticos como una nación dispuesta a confrontar a Israel en una guerra final. Si bien la Biblia no da nombres modernos, el patrón es claro: Oriente, Eufrates, guerra, oposición a Israel y a los santos. Por eso, muchos ven en Irán a uno de los reyes del Oriente. Su destino parece entrelazado con los eventos más catastróficos de los últimos días. Pero no todo es juicio. Apocalipsis también describe la victoria del Cordero. Las naciones que pelean contra Dios serán derrotadas, pero la misericordia sigue disponible. En el capítulo 21 se nos muestra la Nueva Jerusalén, y se dice que las naciones andarán a la luz de ella y que los reyes de la tierra traerán su gloria a ella. Ap. 21-24. ¿Podría Irán, después del juicio, ser una de esas naciones que caminará a la luz del Cordero? ¿Es posible que entre los reyes del Oriente también haya quienes se rindan al verdadero Rey de Reyes? El Apocalipsis no cierra la puerta a la redención. Al contrario, es una invitación urgente a volverse al Señor antes de que sea demasiado tarde. Y en el caso de Irán, esa invitación también está vigente. El próximo y último capítulo nos guiará a responder la gran pregunta: ¿cuál es el destino definitivo de Irán? ¿Hay esperanza en medio del juicio? Capítulo 7. La promesa y el juicio. ¿Qué le espera realmente a Irán según Dios? ¿Puede una nación marcada por el juicio también ser objeto de una promesa divina? ¿Qué dice realmente la Biblia sobre el destino final de Persia, hoy conocida como Irán?
Este capítulo es el cierre de un viaje profético y espiritual, pero también es una invitación a la esperanza. A lo largo de los textos bíblicos hemos visto a Persia en sus diferentes facetas, como aliada y enemiga, como instrumento de restauración y como parte de una coalición opositora. Pero ahora toca mirar hacia adelante. ¿Qué ocurrirá con Irán al final de los tiempos? Hay una clave escondida en Isaías 45, 22-23, donde Dios habla a todas las naciones, incluyendo a las tierras del oriente: mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de la tierra. Porque yo soy Dios, y no hay más. Por mí mismo hice juramento, que ante mí se doblará toda rodilla, y jurará toda lengua. Este pasaje, citado también por el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, apunta a un momento de rendición universal ante el Señor. Todas las naciones, sin excepción, tendrán que reconocer su soberanía. Y esto incluye a Irán. Aunque la profecía de Ezequiel y las visiones del Apocalipsis describen una etapa de confrontación y juicio, también se deja entrever la posibilidad de redención post-juicio. La Biblia habla de un tiempo en el que las naciones vendrán a Jerusalén a adorar al Rey, Zacarías 14:16, y de una era de restauración en la que se sanarán las heridas de los pueblos. Isaías 19, 23-25 contiene una de las profecías más sorprendentes respecto al futuro de las naciones enemigas de Israel. Dice: en aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y entrarán los asirios en Egipto, y los egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra. Asiria, región vecina y parte del linaje histórico-cultural que se cruza con la antigua Persia, es mencionada como parte de una reconciliación final. Si eso es posible para Asiria y Egipto, ¿por qué no para Irán? El carácter de Dios es justo, pero también es misericordioso. Él juzga, pero también restaura. Incluso las naciones más rebeldes, si se arrepienten, pueden hallar gracia. Como dijo Jeremías en 18, 7-8, en un instante hablaré contra una nación, pero si esa nación se convierte de su maldad, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerle. Por tanto, el destino de Irán, aunque tiene elementos de juicio, también puede incluir redención. La Iglesia debe orar por las naciones, incluso por aquellas consideradas enemigas. La historia bíblica está llena de sorpresas, de enemigos que se vuelven aliados, de gentiles que abrazan la fe, de naciones que cambian su curso. Hoy, en Irán, hay una creciente comunidad de creyentes. En medio de la persecución y la oscuridad religiosa, muchas almas se están encontrando a Cristo. Este movimiento silencioso puede ser el inicio de algo mayor. Tal vez, Dios está preparando el corazón de una nueva generación iraní para cumplir un propósito diferente al de sus ancestros. El destino bíblico de Irán no está completamente sellado. Está escrito, sí, pero también está sujeto a la respuesta del pueblo. El juicio puede ser parte del proceso, pero no tiene que ser el final. Que este libro sirva como advertencia, pero también como clamor. Como palabra profética, pero también como intercesión. Irán, la antigua Persia, aún está en el corazón de Dios. Y su historia aún no ha terminado. Epílogo especial: Testimonios desde Irán. ¿Puede Dios obrar en medio del juicio? ¿Puede la luz de Cristo brillar donde todo parece oscuridad? ¿Es posible que, incluso en una nación señalada por la profecía para el juicio, Dios esté obrando silenciosamente en los corazones? Irán, un país que según muchos intérpretes bíblicos tendrá un rol oscuro en los tiempos finales, es también hoy el escenario de uno de los movimientos cristianos subterráneos más impactantes del mundo. Lejos de los ojos de los medios, sin templos visibles ni libertad religiosa, miles de iraníes están conociendo a Jesucristo como su Señor. En medio de una teocracia islámica que penaliza con cárcel, y a veces con la muerte, la conversión al cristianismo, hombres y mujeres están teniendo encuentros sobrenaturales con el Evangelio. Muchos reportan visiones, sueños y experiencias espirituales intensas que los llevan a buscar a Cristo en secreto. Uno de los testimonios más conocidos es el de Fateme,
una mujer joven de Teherán, criada en una familia musulmana conservadora. Una noche, tuvo un sueño en el que un hombre de ropas blancas y ojos de fuego le decía, «Sígueme. Yo soy el camino». Despertó llorando, sin entender del todo lo que había visto. Días después, en una página web prohibida por el gobierno, encontró un Nuevo Testamento digital. Al leer el Evangelio de Juan, reconoció al hombre de su sueño. Hoy, ella lidera una pequeña comunidad de creyentes que se reúnen en casas en diferentes puntos de la ciudad, siempre con el riesgo latente de ser descubiertos. Otra historia impactante es la de Reza, un exmilitante islámico que fue adoctrinado desde niño para odiar a Occidente y al cristianismo. Estaba convencido de que la Biblia era un libro corrupto y que los cristianos eran enemigos. Sin embargo, una enfermedad terminal lo llevó a buscar sentido más allá de lo que conocía. En una de sus noches más oscuras, escuchó una voz interior que le dijo, «Yo soy el que te puede sanar, si me buscas de corazón». En su desesperación, tomó una Biblia que había confiscado durante una redada y empezó a leer. Al llegar al pasaje de Isaías 53, su corazón se quebró. Hoy, Reza está sano, convertido, y es un evangelista clandestino entre refugiados iraníes en Turquía. Estos no son casos aislados. Organizaciones cristianas que trabajan discretamente en Medio Oriente confirman que Irán es uno de los países con mayor crecimiento del cristianismo en proporción al número de habitantes. A pesar de la persecución, la palabra de Dios está siendo sembrada. A través de canales satelitales, aplicaciones móviles, podcast y traducciones clandestinas de la Biblia, el Evangelio está corriendo como fuego sobre campo seco. Este despertar espiritual en Irán no es casual. Muchas de estas conversiones coinciden con crisis personales, opresión espiritual o incluso con apariciones de Cristo en sueños. En muchos casos, los nuevos creyentes afirman que jamás escucharon un sermón o conocieron un cristiano antes de tener su primer encuentro con Jesús en visión. Esto nos recuerda el poder soberano de Dios, que obra más allá de los sistemas humanos y las limitaciones geográficas. Incluso dentro del régimen, hay rumores de oficiales que están cuestionando su fe tradicional tras leer partes del Evangelio. Aunque es difícil verificar esto por razones de seguridad, algunos testimonios apuntan a una transformación que está comenzando desde adentro. Como sucedió con Saulo de Tarso, no sería extraño que Dios esté tocando el corazón de los más fervientes enemigos del cristianismo para convertirlos en instrumentos de su reino. También hay que mencionar el rol clave de la diáspora iraní. Miles de iraníes han huido del país por persecución religiosa o política y en el extranjero han conocido a Cristo. Estas personas luego se convierten en puentes espirituales para sus familiares y amigos que siguen en Irán. Muchos evangelizan por teléfono, por correo electrónico encriptado, o mediante mensajes en redes con doble significado. Dios está obrando en Irán, y lo está haciendo de una forma que no depende de estructuras visibles, sino del poder del Espíritu. La iglesia iraní no tiene edificios, pero tiene fuego. No tiene visibilidad pública, pero tiene profundidad. No tiene libertad de expresión, pero tiene libertad interior. Este mover silencioso es un recordatorio de que el juicio no es el fin de la historia. En medio de la advertencia profética, Dios sigue llamando a individuos a la salvación. Su gracia no se limita a los países amigables con el cristianismo. A veces, la mayor manifestación de su gloria ocurre en los lugares más oscuros. El epílogo del destino bíblico de Irán aún se está escribiendo. Quizá no lo veamos en las noticias, pero en el cielo se registran los nombres que están siendo añadidos al libro de la vida. Y entre ellos, cada vez más, hay nombres persas. Porque incluso cuando parece que todo apunta al juicio, Dios sigue susurrando a las almas, ven a mí, y te daré descanso. Si esta revelación sobre el destino bíblico de Irán te impactó, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas los próximos capítulos. Deja tu comentario con lo que más te sorprendió o lo que te gustaría que expliquemos en los siguientes videos, tu opinión es importante para nosotros. Y si crees que este mensaje puede tocar corazones,
compártelo con tus amigos y familiares. Además, en la descripción del video tienes un enlace directo donde podrás profundizar aún más en los misterios de la Biblia. Haz clic y descubre lo que Dios está revelando a esta generación.